Buen día. En esta ocasión continuaremos con la conceptualización y la comprensión de uno de los fenómenos que interfiere, o que interviene más bien dicho, en la generación de color. Como dijimos, siempre están involucrados una fuente luminosa, la luz, un objeto y un observador. Y comenzaremos por luz y definiremos luz como una energía que se transmite en forma de radiaciones electromagnéticas. Esto es, la física moderna considera que la luz tiene una naturaleza dual, comportándose como onda, como ustedes ven ahí en el esquema dinámico, eh, como una onda, pero también como una partícula, que es el fotón, según de cómo se esté analizando esto. Este fotón en el desplazamiento genera una onda eléctrica y en disposición paralela, como se ve en el esquema de arriba, se genera una onda magnética. Entonces es un fenómeno electromagnético. Bueno, entonces, siguiendo con la respuesta a esta pregunta de qué es luz, podemos decir que no es solo lo que ilumina el mundo, es energía viajando en ondas y partículas y por lo tanto es información sobre nuestro entorno y es la base de la experiencia visual que nos conecta con la realidad. Nosotros, los seres humanos, llamamos luz solo a una parte del espectro electromagnético, la región entre aproximadamente 400 y 700 nanómetros, o entre 380 y 760, 780, según donde ustedes revisen esta información. Esta longitud de onda es la que es capaz de estimular a nuestros ojos, o sea, nuestros ojos la pueden detectar, y es por eso que la llamamos luz. Em, en ciencia se distingue entre radiación electromagnética y luz. Toda luz es radiación, pero no toda radiación es luz. Como insisto, es solo el rango visible el que llamamos luz. Y en el esquema acá podemos ver entonces que fuera del rango visible, que es una banda estrecha, y esta es la luz visible, es lo que llamamos luz definitivamente, hacia una zona donde escapa a nuestros ojos, podemos encontrar longitudes de ondas mayores, que en ellas veremos las infrarrojas, las microondas y las ondas de radio. Y aquellas ondas que están más cercanas, que son más cortas en el fondo, y que por lo tanto tienen más energía, tienen más frecuencia, encontramos la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que tienen distintos usos o aplicaciones. Por ejemplo, vemos que la infrarroja transmite calor, por ejemplo, del mismo sol, de radiadores. Las ondas, microondas son usadas para cocinar, para las señales de radar, de teléfono y otras señales. Eh, y las ondas de radio son usadas para transmitir radio y televisión, por ejemplo. Estas ondas, este conjunto de radio, microondas e infrarrojas, nosotros no las percibimos como luz, pero sí son radiaciones del espectro electromagnético. Dentro de las ondas más cortas que ya nosotros no somos capaces de percibir, pero por ejemplo algunos otros seres vivos sí, por ejemplo los insectos son capaces de percibir la ultravioleta. La ultravioleta, por ejemplo, es absorbida por la piel y es usada en los tubos fluorescentes, por ejemplo, en algunos medios de iluminación artificial. La famosa luz negra usada en ambientes como discotecas o bares. También tenemos los rayos X, que son usados para ver dentro de los organismos. Y los rayos gamma, que ya tienen una mayor energía, son ondas más cortas, que son usados en medicina, por ejemplo, para eliminar células cancerosas.
Entonces, insistiendo en la respuesta de lo que es luz, eh, nosotros resaltamos que luz es aquella longitud de onda del espectro electromagnético que nosotros percibimos, que estimulan a nuestros ojos, que se encuentra en un rango de entre 380 a 780 más o menos. Em, em, en esta región entonces nosotros encontraremos las longitudes más cortas como la violeta, la azul, el cian, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y entonces la combinación de todas estas longitudes de onda es la que permitirá a nosotros la generación, por una parte, de la luz blanca y de los distintos colores que podemos percibir. ¿Cómo se genera la luz? Nosotros hablaremos que existen entonces fuentes luminosas y habrán fuentes luminosas naturales y artificiales. Como podemos ver ahí en los esquemas, en los dibujos, en las imágenes, tenemos a un lado una vela, en el centro el sol y en la derecha una ampolleta incandescente. En general podemos decir que la luz natural, como el sol, el fuego, el cielo, y la luz artificial, incandescente, fluorescente, LED o láser, se generan siempre porque cargas eléctricas, especialmente electrones, son aceleradas o cambian de estado energético. Y esta energía se libera en forma de fotones y la manera concreta en que se producen, ya sea mediante calor, o sea, térmica, descarga en gases, semiconductores, reacciones químicas, determina el espectro y por lo tanto el color de esa luz, o sea, el color aparente, el que nosotros percibimos de esa luz. Entonces, toda esta luz que ha sido generada, que ya estamos entendiendo que corresponde a un rango limitado del espectro electromagnético, nosotros la podemos y la debemos cuantificar, sobre todo si estamos analizando ya más científicamente el color propiamente tal. Entonces, una de las maneras de cuantificarla es mediante la fotometría. La fotometría se preocupa de cuantificar entonces esas longitudes de onda que nosotros percibimos en el rango aproximado de entre 400 a 700, como les comenté. ¿Y cómo se cuantifican? Básicamente con el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminancia y la luminancia. Para nuestros fines, revisaremos en esta ocasión la iluminancia y la iluminancia. Entonces, la iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso por unidad de superficie. Su símbolo es el E y su unidad de medida es el lux. Entonces, iluminancia en el fondo uno la podría entender como la luz que está iluminando, de ahí su nombre, iluminancia, una superficie determinada. Entonces nosotros sabremos que la luz llena, por ejemplo, aporta 0,2 lux, lo cual es muy poquito. Una iluminación de emergencia, por ejemplo, un escape, una sala de cine, por ejemplo, un lux. Una calle con buena iluminación tendrá entre 15 a 25 lux. Una oficina de uso general, 500 lux. Y por ejemplo, para un quirófano, un campo operatorio, podremos tener entre 15 a 25 mil lux. Entonces, estamos hablando de la iluminación que está ocurriendo en un sitio en un área determinada y la estamos midiendo en lux. Entonces, es un conocimiento importante que ustedes manejen para que puedan a través de esto cuantificar, por ejemplo, la selección de color. La luminancia, por su parte, se puede definir como la intensidad luminosa en una dirección determinada emitida por una superficie que está siendo iluminada. En el fondo, estamos hablando de la luz reflejada. Su unidad de medida es candelas por metro cuadrado y su símbolo es L.
Entonces, vemos acá en el esquema que está llegando una luz a una superficie, la está iluminando, pero de esa superficie iluminada se refleja una cierta cantidad de estas longitudes de ondas que incidieron, y esto se referirá a la luminancia, y esa luminancia es esa luz que se refleja, que la que nuestros ojos podrán captar, y entonces permitiendo caracterizar el color del objeto que estamos observando. Así, por ejemplo, puede pasar que tenemos acá en el ejemplo de abajo un libro con hojas, con páginas blancas, o un libro con páginas de color oscuro o negra o grises. A las dos le va a llegar la misma iluminancia de 400 lux. Sin embargo, la eh, luminancia, es decir, lo que se refleja, va a ser mayor en el libro de páginas blancas que en el libro de páginas grises. Entonces, ahí vemos cómo interactúan los dos fenómenos, la iluminancia versus la luminancia. Entonces, esta luminancia e iluminancia, eh, nosotros tenemos que se relacionan un poco con las distancias. Aquí nos damos cuenta que en estos ejemplos que si la fuente luminosa que está iluminando estos frutos eh, se aleja, como se ve a la derecha, la intensidad luminosa disminuye. eh, por lo tanto, esa disminución hace que nosotros percibamos el objeto como menos iluminado. Y existe una relación matemática entre la distancia en que se encuentra la fuente de iluminación y el objeto, de tal manera que si nosotros aumentamos la distancia al doble, la distancia de la luz o de la fuente luminosa, la eh, luminancia, luz reflejada, y la iluminancia disminuyen en una proporción de 4 veces. Entonces, esta es una ley del cuadrado inverso de la distancia. Entonces, lo que primero que vimos en la parte previa es que nosotros podemos, mediante la fotometría, cuantificar la iluminancia y la luminancia. Si seguimos ahondando sobre el fenómeno de cuantificación de la luz, podemos darnos cuenta que no todas las fuentes de iluminación tienen igual distribución de las distintas longitudes de onda. A esto se le llama la composición espectral o distribución del poder espectral. Insisto, la composición espectral tiene que ver entonces ya como en la parte de la composición de las ondas del espectro electromagnético que componen esa fuente de iluminación. Entonces habrá ondas más cortas, intermedias, medianas y más largas que componen esa fuente de iluminación. Y el análisis de estas fuentes de iluminación nos permite verificar que este comportamiento va a ser distinto según la fuente de iluminación analizada, y esto se analiza mediante su distribución del poder espectral, o SPD. Entonces, SPD quiere decir cuánta energía emite una fuente en cada longitud de onda. Entonces, cuánta del espectro de los 400, de los 500, de los 600, de los 700 está emitiendo esa fuente. Y esto entonces, si tenemos que el SPD de una fuente luminosa se orienta o está más inclinado hacia un lado más de las 400 o más allá a los 600 o 700, va a tener un color aparente. Esa luz va a tener un color aparente, eh, y a ese color aparente le llamamos CCT, que es una temperatura correlacionada de color.
Entonces, el poder espectral nos habla de la distribución de cada una de las longitudes de onda presente en esa fuente de iluminación, pero eso además va a tener un color aparente que es el CCT. Entonces, de acuerdo al color aparente que tenga la fuente de iluminación y también, por supuesto, del SPD, la energía del espectro electromagnético que va a caer sobre un objeto determinado controla cómo se ven los colores de los objetos bajo esa fuente. Entonces así si nosotros iluminamos un objeto con una fuente luminosa con una mayor distribución de los 700, es muy probable que se vea más inclinada a verse dentro de los espectros de los rojos, por ejemplo, o naranjas, esa fuente. Entonces, dos fuentes con la misma CCT, y esto es importante también, dos fuentes con el color igual color aparente, es decir, por ejemplo, dos fuentes con un color aparente más bien rojizo, pueden tener una composición espectral o distribución del poder espectral muy distinta. Entonces, distribución del poder espectral es el aspecto más importante dentro, porque es el más objetivo dentro de la cuantificación de una fuente de iluminación. Entonces aquí tenemos unos esquemas con la distribución del poder espectral de distintas fuentes. Aquí tenemos la distribución del sol, la lámpara halógena, la lámpara incandescente, luz fluorescente y un LED frío. En esta gráfica tenemos representado en el eje X, horizontal acá, las distintas longitudes de onda, entre 400 a 780. Y en este otro eje tenemos expresado en el eje Y, tenemos expresado la intensidad relativa de cada una de esas longitudes de onda en esta fuente de iluminación. Entonces acá podemos ver que la intensidad relativa, lo que está expresando el eje Y, es muy distinta para el Sol con una lámpara halógena o una lámpara incandescente. Y esta fuente de iluminación, entonces, con esta composición espectral, tendrán un efecto de iluminación distinto sobre los objetos que nosotros estemos observando. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería una iluminación ya más cercana al Sol, con la distribución más equitativa de cada una de las longitudes del espectro para iluminar un objeto. Entonces aquí tenemos de nuevo una gráfica en que se representa ya un poco más visualmente para que ustedes puedan valorar la distribución de las distintas longitudes del espectro en la luz solar. Por ejemplo, aquí vemos esta curva, esta composición, que más o menos está un poco más baja siempre en el azul, más fuerte en esta zona central entre el verde y el amarillo. Y tenemos acá en la segunda gráfica una fuente de iluminación bastante buena, digamos, que trata de imitar un poco la distribución espectral de la luz solar, pero claro, tiene alguna deficiencia en los extremos. Esta fuente de iluminación, la TRI-R, por ejemplo, será muy buena para, por ejemplo, entregarnos todas las longitudes de onda para tomar el color en detalle de un objeto o, por ejemplo, de un diente. En cambio, un LED ordinario tiene unos pics no relacionados correctamente con lo que ocurre con la luz solar en el azul y otro pic en esta zona verde amarilla y muy deficiente en estas otras zonas entre estos dos pics. ¿Para qué hablar de esta luz fluorescente que tiene estos pics anómalos y no se parece para nada a la luz solar? Entonces, la composición espectral juega un rol importante también para determinar el color del objeto y entonces es importante para la selección de color. Ya volviendo entonces a resaltar esto de que la composición espectral también se relaciona con el color aparente de la luz o el CCT.
Entonces vemos acá que este color aparente de la luz se expresa en Kelvin y nosotros hablaremos de una fuente de iluminación cálida cuando tenemos cercano a los 1500 Kelvin, por ejemplo la luz de vela, y hablaremos de una fuente de luz fría cuando estamos, por ejemplo, acercándonos a los 10.000 Kelvin. Y la luz solar, la del mediodía, estaría alrededor entre los 5.500 a los 6.500 Kelvin. Entonces, esto es para hablar de la temperatura de color correlacionada o CCT de una fuente de iluminación. Entonces, ¿cuáles vamos a preferir nosotros? Vamos a preferir para los rangos más o menos los 5.500 Kelvin o 6.500 Kelvin para el registro de color. Y al respecto entonces del uso de distintas fuentes de iluminación y su efecto en la percepción del color de un objeto, tenemos un fenómeno muy interesante que se llama metaemerismo, en que dos objetos de distinta composición estructural y química, eh, al ser iluminados bajo una fuente de iluminación, eh, por ejemplo, una fuente de iluminación eh, rica en los componentes, cada una de las longitudes de onda del espectro, eh, genera que estos dos objetos se vean de igual color. Sin embargo, al cambiar la fuente de iluminación, estos objetos se ven distintos. Entonces, insistiendo, metamerismo es un fenómeno que un par de objetos con diferentes curvas de reflectancia se ven iguales ante una determinada fuente de luz y diferentes en otra. Y esto está muy dependientemente relacionado con la distribución del poder espectral de las distintas fuentes luminosas y demuestra la importancia del tipo de luz en el color resultante. En resumen, la SPD o distribución del poder espectral es la huella digital física de la luz. Da cuenta de cómo se distribuye la energía de la luz a lo largo de las distintas longitudes de onda. Se expresa en watts por metro cuadrado por nanómetro. Por otra parte, la iluminancia es la que se mide en luz, nos dice cuánta luz está llegando a una superficie, cuánta luz tenemos. La CCT o temperatura de color correlacionada describe la tonalidad cromática global de una fuente aproximadamente blanca, entonces podrá ser más cálida o más fría y se expresa en Kelvin. Y el CRI, que es el índice de reproducción cromática, mide que también una fuente reproduce los colores comparada con una fuente de referencia del mismo CCT. Entonces, CRI es una información que uno puede tener cuando adquiere o compra un producto, una fuente de iluminación artificial, para verificar que también esa fuente reproduce los colores del espectro, entonces, para iluminar un objeto determinado. Entonces, para fuentes cálidas, que son menores de 5000 Kelvin, eh, el- se compara esta fuente de iluminación artificial, por ejemplo, con un cuerpo negro a esa temperatura. Y para fuentes frías, que son mayores o iguales a 5000 Kelvin, se compara con un iluminante del tipo D. Entonces existen los iluminantes D50, D55 y D65, los que podrían ser usados en ontología. Esta diferencia entre la fuente de iluminación y los estándares con los que se compara se expresa en un índice RA de 0 a 100, que no es necesariamente un porcentaje literal. Y así un RA de 80 es aceptable y un RA igual o mayor a 90 o 95 es una muy buena reproducción.
Entonces estamos hablando de una excelente reproducción del color. ¿A qué debemos propender nosotros entonces? Tener una buena iluminación con un índice de reproducción cromática, ojalá sobre 90. Entonces con esto estamos dando fin a la clase de esta ocasión y nos veremos en la próxima. Mucha suerte.